noches, bienvenidos a esta edición de día martes de 40 de Argentina en Democracia, este ciclo del Multimedio SRT que pretende poner en valor estos 40 años que vivimos en democracia, contrastándolo con las épocas durísimas de la dictadura. En la edición del día de hoy contamos con la presencia de Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Argentina, y además también ha vivido en carne propia lo que ha sido lo más feroz de esta dictadura última que hemos tenido aquí en nuestro país. Así que vamos a adentrarnos con una persona que va a hablar en palabra propia todo lo que implicó el retorno de la democracia y también lo que padeció él y su familia con respecto a este proceso. Sean todos muy bienvenidos, por supuesto. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Lo tenemos acá con nosotros, a Martín Fresneda. Martín, bienvenido. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno, reivindicando estos 40 años de democracia, donde hay mucho para analizar, donde hay mucho para poner también, ¿no?, en valor y compararlo con la época más terrible que hemos tenido los argentinos. Y qué mejor que vos para poder hablar también de eso, porque sos un ejemplo de superación, de lucha. Representás también a todas esas personas que sin vos no pudieron defenderse y que gracias a tu profesión como abogado, a participar también íntegramente en la justicia, en juicios históricos aquí en la República Argentina, bueno, ha sido también más que trascendente. ¿Cuánto me decís? Y sí. ¿Cuántas cosas? Bueno, sí, es gracias, así. gracias. ¿Lo vivís así o no? Me honra. Lo vivimos así colectivamente. Obviamente que a mí me tocó ser protagonista en muchas ocasiones. Protagonista por sobre todas las cosas cuando empezamos a encontrar, te diría, una eficacia en nuestras acciones colectivas. El proceso del juzgamiento al terrorismo de Estado no lo elegí. O sea, la historia que me tocó y nos tocó a muchos compañeros, yo estuve en la fundación de Hijos cuando fundamos Hijos, sí. Y yo tenía 19, 20 años en ese momento, y claramente desde el proceso individual al colectivo, ese tránsito virtuoso, sanador, de abrazos interminables, de llantos y al mismo tiempo también de una capacidad de comprensión del contexto histórico en el cual nos parábamos en el suelo argentino y veíamos la impunidad al frente nuestro. Y veíamos la responsabilidad de esa generación política que gobernaba, que estaba gobernando, estaba Carlos Saúl Menem, y veíamos la dimensión del desamparo. Nosotros caminábamos por la calle y veíamos los asesinos de nuestros padres. Claro, porque pasaste de eso, porque sos hijo de papás desaparecidos, a enfrentar a esos verdugos, ¿no? A Menéndez, a Videla, de tenerlos frente a frente, de mirarlos a los ojos. Sí. Sí, pero estas cosas nunca se hacen solos, ¿no? Solos. Yo como que nunca me imaginé que en mi vida, mucho menos terminar siendo secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? O sea, en ese
en ese camino empedernido. Yo siempre me consideré una persona mucho más fuerte en mis decisiones y voluntades que en mis capacidades intelectuales, ¿no? Ahora me estoy dando el lujo, te diría, Pequebús, de volver a estudiar. Estoy estudiando una maestría, pero bueno, he sido abogado justamente para eso. Mucho tenía que ver con que mi viejo, como abogado, ¿sí?, fue uno de los corredactores de Ley de Contrato y Trabajo, y lo desaparece en La Noche de las Corbatas con mi vieja. Vos eras muy chiquito, 2 añitos y medio. Yo era muy chiquito, sí, 2 años y medio. Yo te diría lo que más duele ahora lo que más jode, es tener un hermano o hermana que no conozco. Que se me va la vida, se nos va la vida, se le va la vida. Y es irreparable el tiempo que ha pasado, ¿no? Pero en definitiva, vos lo que me preguntabas de la democracia, ¿no? O sea, más allá de que uno ha vivido en el tránsito democrático, yo recuerdo cuando iba a la primaria con los milicos, recuerdo que se lo facturé a Videla en el juicio, que yo quería ser militar porque estábamos justo en plena época de Malvinas. Aparte, imagínate, nosotros estábamos en un exilio interno con mi hermano Ramiro, los dos con los padres desaparecidos, y en Catamarca obviamente tuvimos que mentir un montón, porque de hecho me habían dicho que a mi viejo lo habían muerto en un accidente, pero también me dijeron que podían volver. O sea, tuve una confusión porque hasta entonces, hasta que asume Alfonsín, existía la posibilidad y la expectativa que en algún lado estén, claro, y que vuelvan, ¿no? Y yo recuerdo así, complicado, ¿no? Complicado, de que yo ya quería más a mis tíos que a mis padres, porque en definitiva se iba desdibujando ese lugar de padre, ¿no?, y madre. ¿Cuáles los recuerdos que conservás del secuestro de tus papás? Horroroso. Mi vieja nos... Muy chiquito, ¿no? Sí, para sí, tener sí. Esas imágenes. Sí, pero cuando tenés episodios traumáticos en algún lugar están, y mucha terapia. Yo fui un pibe muy conflictivo, súper conflictivo, porque aparte me llevaron a Catamarca, me llevaron a Santiago, vivía con mi abuelo en Córdoba. O sea, de repente toda mi vida, al no estar más mis padres, en un momento tan importante, de repente apareció como si fuera una creciente que te llevó todo. Claro. Pero tenés imágenes de ese 7 de julio. Yo tengo del imágenes, 77. tengo imágenes del evento violento cuando nos estaba dando de comer mi madre y de repente irrumpen, revientan la puerta. Todo esto lo chequeé después también con los recuerdos de mi hermano que estaba ahí, con todo el evento. Irrumpen un montón de soldados, militares y de civiles, que lógicamente después todo esto con los juicios lo reconstruimos exactamente, porque aparte todo eso que estaba en mi memoria se chequeó con vecinos, efectivamente fue así. Rompieron, destruyeron la puerta, ingresaron, agarraron de los pelos a mi vieja, que nos estaba dando de comer, nos agarraron a nosotros y nos secuestran a los 3. Nos llevan al estudio jurídico de mi viejo y ahí nos tienen durante horas y horas hasta que mi viejo va a la casa, ve que nos habían llevado a nosotros, ve que en el estudio había un operativo y era una ratonera esperando que se entregue. Y mi viejo, ahí se entrega. Mi viejo era abogado de un sindicato de soderos, él venía con el tema de una suerte de foro de abogados laboralistas discutiendo, y discutiendo justamente lo que ya venía siendo el modelo sindical que lo venían atacando. Norberto Centeno, un jurista importante de Mar del Plata, y bueno, esa noche se dio entre el 6 y el 13, secuestran a todos los abogados de su familia en Mar del Plata y los llevan a la cueva. Entonces yo recuerdo exactamente todo eso, después ya no me acuerdo en el estudio de mis padres, porque nos tienen ahí y después lo llevan a mi viejo, a mi vieja, al socio, se los llevan toda la cueva y a nosotros. ¿Tu mamá embarazada? Mi vieja embarazada, sí. ¿Y cómo ha sido, mencionabas recién, de una infancia muy difícil, de poder transitar la crianza sin tus papás? Hablabas de la figura de tus tíos, pero en algún momento te escuché decir que ellos también te devolvieron un poco de vida, ¿no? Estar rodeado de tus primos, de la contención familiar en algún momento. A diferencia con un montón de otros compañeros que no tuvieron ese amor, esa contención, esa paciencia,
Porque en un momento les tocó estar separados a ustedes, a vos con Claro. tu hermano, y gracias a tu abuela es que se juntan. Efectivamente, porque mi viejo era único hijo en Mar del Plata. Entonces, un primo lo quiere tener a mi hermano y otro primo me tiene a mí. El que me tenía a mí, que era Carlos Verón, decía que nos podía tener los dos, pero el otro quería estar con mi hermano y no conmigo, entonces nos mantuvieron separados. Cosa que, viste los mensajes desde los lugares más dramáticos siempre, tantos presos políticos como los que tuvieron siempre, se decían, hablaban mucho y se decían mucho por si sobrevivían los mensajes a los hijos, ¿no? Marta García Candeloro, que sobrevivió, nos trasladó ese mensaje y lo trasladó, de que nosotros siempre estemos unidos. Y ese fue un mensaje muy fuerte que durante muchos años también lo tuvimos, digamos, como un horizonte, y lo seguimos teniendo con mi hermano, más allá de las peleas, las diferencias y lo que pueda tener cualquier hermano. Mi abuela va para allá, mi abuela Otilia, y empieza a buscarlo, a su hija y a su yerno. Y empiezan a buscar por todos lados, y lógicamente mi abuela en algunas partes de mi familia no es bien recibida. Mi abuela, mamá de mi mamá, ¿no? Sí. Otilia. Que ya habían, o sea, mis viejos son los últimos, porque son 8 en mi familia, entre muertos y desaparecidos. Tremendo. Mi abuela estaba destruida, pero bueno, llega a Mar del Plata, empieza a presentar habeas corpus, empieza a buscar por todos lados. Le dan la espalda, muchos. La mayoría les da la espalda. Ese sufrimiento que tuvieron, el desprecio que tuvieron incluso de sus propias familias, porque le echaban la culpa a mi vieja del secuestro de mi viejo. Cuando en realidad mi vieja era una militante del PRT, pero mi viejo era el que hacía la actividad que ya le habían advertido muchas veces que se dedique a otra cosa. Ahora, al tiempo mi abuela cambia de actitud y cambia de táctica justamente porque no iba a lograr nada así, pero la vida lo había endurecido, la muerte, mejor dicho, y la desaparición. Entonces, en un momento ella nos pide que si podíamos pasar unas vacaciones con ella. Las vacaciones ya serían del 78, ¿no? Entonces yo recuerdo que me traen a Córdoba en las vacaciones del 78 y no volvemos más. En realidad la tenencia le correspondía a mi abuela, ¿sí? Entonces nosotros nos quedamos en Córdoba, vivimos con mi abuela. Estaba el Ernesto y la Yamila, que también ya tenían 2 padres desaparecidos, o sea, 4 pibes sin padres. Un horror. con una viejita que se la pasaba denunciando en todos lados. Y mi abuela en ese entonces tenía 68 más o menos. Y realmente, bueno, anduvo, después empezó a viajar por todo el mundo. Mi abuela fue la presidenta de Plaza de Mayo, Córdoba. Y bueno, un poco nos criamos con la militancia de los derechos humanos. Yo siempre cuento como que parte de mi jardín eran los locales de abuelas, de familiares. Yo me crié en esos locales. Y la militancia ha sido también como un refugio, ¿no? Sin duda. Para poder llevar adelante tanto dolor. ¿Recordás cuál fue la primera reunión que tuviste con los hijos de desaparecidos? Sí, claro, cuando fundamos Hijos. ¿La primera vez que se juntaron, que se vieron? Exactamente, porque muchos habían pasado mucho tiempo participando del taller Julio Cortázar. Yo había ido 2 o 3 reuniones, actividades, ponían actividades culturales, por ahí se hacían campamentos. Yo fui a un campamento que se hizo en Carlos Paz, me acuerdo, y otro. Serrat sabía venir mucho y colaboraba con el taller Julio Cortázar. Ahí era cuando nosotros éramos pibes, muy chiquitos, o sea, pero el taller contuvo hasta un momento de la adolescencia y después ya no tenía más sentido. Entonces el taller había recibido unos fondos, el taller Julio Cortázar a cargo de Roger Becerra, uno de esos héroes anónimos que tenemos los cordobeses y que hay que reivindicar y recordar todo el tiempo. Bueno, Silvia Plaza, que está todavía, entre varios, muchos compañeros que han dedicado mucho para darnos amor a los que habíamos perdido tanto. Entonces ahí ellos en 1995 consiguen esos recursos y para cerrar el taller Julio Cortázar convocaron a muchos que habíamos pasado por distintos del país. Yo creo que en algún momento algo se les puede haber ocurrido, pero no metieron ninguna mecha para
porque estaban cerrando pero abriendo algo, ¿no? Nos hicieron reencontrar a todos para cerrar la etapa del taller Julio Cortázar, y cuando nos encontramos, la mayoría teníamos entre 19 y 25 años, y empezamos a hablar, cada uno de su historia, ya conscientes de la tragedia, conscientes de lo personal, no tan conscientes de la potencia colectiva que implicaría hijos, y empezamos a hablar cada uno de su historia, a hacernos cargo que esa historia ya no solamente era nuestra, sino la historia, y también hacernos cargo y posicionarnos como una nueva generación que emergía hacia una sociedad a repotencializar la exigencia por memoria, verdad y justicia, continuando la lucha armada. En poco tiempo nosotros hay un video que se llama Razón de la Memoria, que sale de ese campamento. Nosotros al otro día fundamos Hijo y le pusimos el nombre. Wow. Éramos 70. Quiero saber más acerca de lo que vino después y, por supuesto, ¿no?, lo que ha sido la participación clave, fundamental en juicios. Bueno, dale. Trascendentales, por supuesto. Pero eso después de la pausa, hacemos el primer corte, breve, y a la vuelta seguimos.